¿Quiénes fueron? ¿Quiénes contribuyeron? ¿Dónde te encontrabas? ¿En qué situación? Siguiente, por favor. Gracias. Recordemos que la iglesia existe para evangelizar. La misión más importante, la más grande, la más significativa, la que debe considerar todo su desgaste es la evangelización. Pero evangelizar para la iglesia no siempre ha sido fácil. Y a lo largo de estos 2000 años ha tenido muchos y grandes desafíos. Cada etapa, cada época, la iglesia se ha encontrado con un desafío. Incluso la persecución, incluso los cismas. En cada momento de la historia siempre ha tenido uno o varios desafíos. Por supuesto que este momento en el que nos encontramos, esta situación histórica en la que estamos en este año 2023, también tiene sus desafíos. Siguiente, por favor. El gran desafío del que se van a desprender estos desafíos diferentes que hoy tenemos se llama cambios de época. Queridos jóvenes, no solamente estamos en una época de cambios, no estamos en un momento en donde acontecen diferentes circunstancias que nos llevan a cambiar. Nos encontramos en un cambio de época. Y esto significa que muchas circunstancias que estaban sólidas, como la familia, la misma iglesia, muchas realidades que considerábamos como realidades muy sólidas, hoy en día están puestas en tela de juicio, están tambaleando. Y esto se debe precisamente a que estamos cambiando de época. Este es para nosotros, queridos jóvenes, el gran desafío. El gran desafío para nosotros hoy es que nos estamos enfrentando a una sociedad, a una persona concreta distinta. Quienes fuimos evangelizados todavía hace algunas décadas, quienes experimentamos la evangelización todavía hace algunos años, estamos palpando que hoy en día nos impera cambiar de nuestras estructuras. Siguiente, por favor. Encontramos que las últimas décadas han sido testigos de un cambio vertiginoso en todas las dimensiones del quehacer humano. Esto suscita una sensación de inseguridad, de inestabilidad, de desorientación, de cuestionamiento y también de crisis. La pastoral juvenil, por ejemplo, se encuentra en crisis. La catequesis, como la habíamos entendido también, está sufriendo diferentes cambios y de alguna manera también experimenta la crisis. La parroquia como tal, la parroquia que es el lugar, la célula central de la iglesia, también está experimentando esta situación. El cambio de época nos está sometiendo a estas sensaciones, a estas situaciones que a todos nos interpelan. Siguiente, por favor. Esto nos trae nuevos desafíos para la transmisión de fe. No podemos transmitir la fe de la misma manera que lo hemos hecho, no solamente en estos años, en estas décadas, sino incluso en estos siglos. No podemos continuar con las mismas estructuras, con las mismas maneras, con las mismas formas. Es necesario, para poder cumplir con el cometido que la iglesia nos tiene, cambiar nuestras estructuras. Nuevos desafíos en esta transmisión de la fe. Vamos a la siguiente, por favor.
Sin embargo, antes de continuar, es importante que recordemos y nos pongamos en común a qué nos referimos con la fe. ¿Qué estamos entendiendo con el concepto de fe? ¿A qué nos referimos con esta palabra? Tomando en cuenta que puede ser que tengamos diferentes significados o diferentes conceptos de esta misma realidad. Vamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Describimos que la fe, primero que nada, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la fe es un acto personal. Nadie puede tener fe por ti o en lugar de ti. Cuando hablamos de la fe nos referimos de una acción, de una decisión que implica a una persona. Otra persona no puede tener fe por ti. Me viene a la memoria, por ejemplo, a veces en alguna parroquia donde yo estuve, recuerdo que iba una señora a misa y siempre la veía sola. Me imaginaba que su esposo había migrado a los Estados Unidos o que a lo mejor era viuda. Pero un día en la calle me los encontré a los dos. Y entonces le pregunté a ella, oye, yo creí que estabas sola, pero mira qué bien, estás con tu esposo. Y le digo a él, oye, pero a ti no te he visto. Y entonces él contesta, pero es que ella va por mí. Ella va a misa y pide a Dios por mí. Pues qué bien que la esposa pide por él. Qué bien que tus papás piden por ti. Qué bien que tus catequistas, evangelizadores, quienes te aman, hacen oración por ti. Pero la fe es un acto que solo depende de ti. Es una decisión tuya. No es un acto aislado, dice el Catecismo de la Iglesia en el número 166. Tú no pudiste creer por ti solo. La fe no es algo que viene solo de ti. Fíjate bien, la fe depende de ti. Pero la fe no viene a ti por una decisión solamente tuya. Alguien tuvo que ver, alguien te la tuvo que transmitir. Por eso iniciábamos con esta pregunta: ¿quién te transmitió la fe? ¿Quién hizo que tú vinieras a la fe? Porque la fe se transmite, se da de persona a persona. Dice también el Catecismo: nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Tú no viniste a la vida por ti. Tuvieron que contribuir tus papás y la acción de Dios. De la misma manera sucede con la fe. Alguien tuvo que engendrarte en la fe. Alguien tuvo que contribuir para que tú nacieras en la fe. Dice un teólogo moreliano de nombre José Prado que la fe es el medio necesario para conectar con la salvación, pues por ella habita Cristo en nuestro corazón. Nadie se puede salvar si no tienes fe, porque mediante la fe habitamos en Cristo. Decimos además, muy importante, queridos jóvenes, la fe no es un asentimiento intelectual. A la fe que nos referimos no tiene que ver con que tú aceptes un punto de razones de fe. No se trata con que tú aceptes intelectualmente un cúmulo de verdades de fe solamente. La fe es una confianza y dependencia en Dios y en su plan salvífico. Creo que mi vida depende de Él. Mi vida está cimentada en Él. Mi pasado, mi presente y mi futuro tienen sentido en Él. Por lo tanto, la fe es una decisión total del hombre. Implica toda tu vida. Implica toda tu persona. La fe implica tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu trabajo, tus estudios, tu noviazgo, tus amistades, tu manera de divertirte. No se trata de que creas en un espacio, en un tiempo, y luego en otro espacio y en otro tiempo,
dejes eso que crees. Quien tiene fe le acompaña en cada etapa y en cada momento de su día. La fe le implica a toda su persona, sino en alguien. Decir que tienes fe es decir que tienes fe en la persona de Cristo Jesús como único y verdadero Salvador de toda nuestra persona. Siguiente, por favor. Es un desafío, eres tú. Tú llevas una ventaja tremenda, incluso a mí como sacerdote, porque vives, experimentas, escuchas lo que un joven de tu edad también experimenta y vive. Tiene las mismas inquietudes, miedos, angustias, alegrías, sueños y esperanzas. Y eso significa una conexión con aquellos jóvenes con los que tú convives. Vamos a ver cuáles son tus desafíos, mis desafíos, los desafíos de la iglesia ante este reto de la evangelización hoy en día. El siguiente, por favor. Tenemos un tremendo desafío que es el desafío del lenguaje. La fe necesita transmitirse mediante un lenguaje, mediante palabras, acciones que en su conjunto representan una manera de comunicar. La fe necesita comunicarse, transmitirse, y ese vehículo es el lenguaje. Pero ese lenguaje tiene que ser a partir de quien te escucha, a partir de quien te diriges. No solamente depende de ti, el desafío para el evangelizador es tomar el lenguaje de su destinatario, de a quien le está hablando. Hoy nos encontramos en una situación muy específica, distinta a otras épocas. No solamente nos referimos al lenguaje como manera de hablar y expresarnos, porque también nos encontramos hoy con el lenguaje digital. Se ha convertido en todo un mundo. La manera en cómo nos comunicamos hoy en día tiene que ver con el TikTok. Hoy en día un TikTok puede ser más significativo incluso que algo que se vive presencial. Muchos se encuentran ahí. Muchas personas, de manera especial muchos jóvenes, se encuentran en el Facebook, en el TikTok, en las redes sociales. Y esto para nosotros no significa un obstáculo, sino además un espacio, mejor dicho, un espacio para evangelizar. Y en ese sentido ustedes, a los que somos mayores, nos llevan ventaja, porque están ahí. He visto muchísimos informes de esta experiencia a través de los medios de las redes sociales, que muchos influencers, así que llamaron a muchos influencers y les hablaron y les preguntaron que qué opinaban de compartir con la iglesia. Ellos esperaban cierto rechazo. La sorpresa fue que muchos de ellos dijeron que les llamaba la atención por la escucha y la aceptación. En este mundo en el que nos encontramos existe una hiperpersonalización, una individualización. Las personas están preocupadas por sí mismos, se han olvidado del que está a su lado. Han crecido en gran medida el número de suicidios, por muchas razones, pero tiene que ver en gran medida también por esta despersonalización. No nos tratamos como personas, no nos buscamos como personas, no nos escuchamos. Quisiera compartirles una anécdota que viví aquí en mi diócesis de Morelia hace algunos 6, 7 años. Era yo el encargado de catequesis aquí en Morelia y teníamos la asamblea de pastoral. Así que a esa asamblea estábamos convocados todos los sacerdotes de la diócesis y estaban convocados todas las pastorales y los que coordinaban, por supuesto, estas pastorales. Así que me pidieron a algunos jóvenes que hicieran la animación. Y antes de ese momento había un trabajo en grupos.
Así que mi trabajo era ir y visitar a esas mesas, ir y escuchar qué se estaba diciendo. La pregunta era, ¿cuál es el desafío más grande que tenemos en la arquidiócesis? Así que llegué al primer decanato, foranía como le llamamos aquí, y estaban diciendo, es que el desafío son los jóvenes. No están los jóvenes en la parroquia. Fui al siguiente decanato, puse atención y estaban diciendo, el desafío está en los jóvenes. Se han ido de aquí, no están aquí. Fui al tercer decanato, a la tercera foranía, ¿y de qué creen que estaban hablando? ¿Cuál creen que era también el desafío para ellos? Los jóvenes. Prácticamente todos los decanatos, todas las foranías estaban coincidiendo. Para mí eso fue una voz del Espíritu. Pero el Espíritu todavía no dejaba de hablar, porque cuando regresamos, aquellos jóvenes que estaban ahí, que estaban en esa asamblea y tenían el ministerio de animarnos, de motivarnos, de poner cantos y juegos, comenzaron a darnos indicaciones. Ya estábamos todos en el lugar de reunión. Hasta adelante, en su mayoría, habían sacerdotes. La chica que nos estaba dando la indicación era una señorita aproximadamente de entre 18 y 20 años, bajita, muy simpática. Y empieza ella a decirnos, a continuación vamos a tener una dinámica, van a buscar debajo de sus sillas y ahí van a encontrar un papelito. Imagínense el trabajo que ella y sus compañeros hicieron para ese momento. Con mucha ilusión lo prepararon. Pero cuando ella nos estaba dando las indicaciones, había mucho ruido y mucha gente estaba hablando, desafortunadamente, especialmente los sacerdotes. Y ella alzaba su voz y volvía a dar la indicación, pero parecía que seguía sin ser escuchada. Hasta que llega un momento en que se desespera y grita, escúchenme por favor. Y entonces sí, todos se callaron, con cierta risita, para que ella diera entonces la indicación. Por eso decía que el Espíritu no había dejado de hablar todavía, porque efectivamente nos estaba diciendo que faltaban los jóvenes. Pero qué significativo que esta jovencita gritara desesperadamente, escúchenme por favor. Un error que tenemos en la evangelización es pensar que nosotros tenemos algo que decir, que el evangelizador tiene que hablar y que entonces ese evangelizado tiene que escuchar. Pero hoy en día hemos entendido que el evangelizador es 10% hablar y 90% de escucha. El joven necesita ser escuchado. El joven no tiene espacio donde pueda expresarse y no siempre la iglesia es ese espacio, no siempre. Y este clamor que aquella señorita en esa asamblea externó, lo encontré plasmado en este documento que nos regaló el Papa para los jóvenes, Christus Vivit. Siguiente, por favor. Nos dice el Papa que la primera sensibilidad o atención es a la persona. Se trata de escuchar al otro que se nos está dando él mismo en sus palabras. El signo de esta escucha, nos sigue diciendo el Papa, es el tiempo que le dedico al otro. Haces más escuchando que hablando como evangelizador. Tu primer testimonio es la escucha, porque en esa escucha está la aceptación. El problema es que a veces, revestidos de nuestra vestidura eclesial, no aceptamos. La persona llega a nosotros, pero no es siempre aceptada.
El primer testimonio para la evangelización es escuchar en la aceptación. No es cuestión de cantidad, sino de que el otro sienta que mi tiempo es suyo, el que él necesita para expresarme lo que él quiera. Continuamos. Es una escucha, por lo tanto, incondicional. Él debe sentir que lo escucho incondicionalmente, sin ofenderme, sin abrir los ojos, sin escandalizarme, sin hacer gestos de sorpresa ante quizá lo que estamos escuchando. Por lo tanto, sin molestarme, sin cansarme. Esta escucha es similar a la que Jesús tuvo con los discípulos de Emaús. Hoy en día el evangelizador, por lo tanto, tiene que ser más escuchante que hablante, porque en la medida que escucha, se abre al otro, entiende su mundo, se pone en sus zapatos, comprende por qué está sufriendo y qué es lo que está viviendo, lo que experimenta, lo bello de la vida, pero también lo oscuro. Este es uno de nuestros grandes desafíos ante este mundo que no escucha, que no mira. Siguiente, por favor. El tercer desafío es el desafío del primer anuncio o querigma. Durante mucho tiempo y durante muchos siglos nos hemos dedicado quizá a catequizar olvidándonos del querigma. El querigma es el primer anuncio. Y el querigma no es propiamente una catequesis, no es una profundización de la fe, sino es una buena nueva, un anuncio, una esperanza. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que murió en la cruz por ti, es tu Salvador y ha derramado su sangre por ti, para ti. Él es una esperanza en tu vida. Esto es el querigma. Por lo tanto, significa para nosotros un verdadero desafío, porque lo que hace que la fe se suscite siempre será el querigma. Por eso significa para nosotros un verdadero desafío. Se dice que, imagínense este edificio en el que estamos, este domo, estas gradas, es como la catequesis. Pero lo que sostiene este domo y estas gradas son los cimientos. Eso es el querigma. Hemos levantado edificios muy altos en la iglesia, sin cimientos, sin hablar de ese Jesús que ha venido a transformar nuestra vida, el que le da sentido a la fe y a nuestra vida y a nuestra existencia. El objetivo del querigma es tener un encuentro personal con Él, con Cristo. Mientras no se dé ese encuentro, mientras el joven o la persona no experimente la salvación en su propia vida, ninguna catequesis podrá tener eficacia, porque el cimiento siempre será el querigma. Por último, siguiente desafío. Una más, por favor. Hoy el testimonio siempre ha sido un desafío en la iglesia, siempre. Pero hoy en día ha cobrado mayor importancia. Si no damos testimonio, no evangelizamos. Siguiente, por favor. El Papa Pablo VI nos ilumina en este sentido. Declaró que el mundo escucha más a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros es porque son testigos. ¿Quién es el testigo? Es aquel que da testimonio y se diferencia del maestro en cuanto éste habla desde la experiencia y el maestro habla desde el conocimiento. Experiencia y conocimiento. No es porque conocer esté malo, pero el testigo es aquel que ha experimentado, dicen los apóstoles. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y sentido. Cuando tú evangelizas a alguien, más que transmitirle conocimientos, le compartes tu misma experiencia. Pero, ¿qué características tiene este testimonio?
Vamos a ver las características que nos implica el testimonio hoy en día. Número 1, siguiente por favor. El testimonio más grande es el de Cristo. No hay en el mundo, ni ha habido en la historia de la humanidad, testimonio más grande que el de Cristo Jesús. Dice Martín Valverde, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, mi más grande testimonio. Ahí en la cruz encontramos el gran testimonio de Jesús. A partir de su testimonio, todos los cristianos experimentamos o estamos llamados a vivir ese testimonio. No hay quien nos haya dado testimonio más grande que Cristo Jesús. Siguiente característica. No puedes dar testimonio sin la acción del Espíritu Santo en tu vida. El testimonio no es solamente una cuestión tuya, no es una cuestión que viene solo de tu decisión, sino que es una acción del Espíritu. Das testimonio en la medida que el Espíritu actúa en tu vida. Das testimonio en la medida en que dejas que el Espíritu haga su obra en tu vida. Siguiente. Dar testimonio no es propio de un sacerdote o una religiosa, no es propio del coordinador de grupo de jóvenes, no es propio de tal o cual persona que ocupa un punto importante. Es cierto que entre más responsabilidad tengamos en la iglesia, más grande es nuestro testimonio. Pero hay que decir que el testimonio es propio de todo bautizado. Es algo que le debe imperar a todo aquel que ha recibido el sacramento del bautismo. Levante su mano, ¿cuántos bautizados hay aquí? Por lo tanto, cada uno de nosotros estamos llamados a este testimonio. Siguiente. El mejor culto que le puedes dar a Dios es tu testimonio. El culto más grande, el culto más importante, más significativo, es el testimonio que das de Él en el mundo. Es el mayor culto espiritual que una persona que tiene fe puede darle a Dios. Su propio testimonio, dice el Concilio Vaticano II, es el mejor culto para dar a Dios. En tu día a día, en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, diario y a cada momento se presenta la oportunidad de ser testimonio. Ese testimonio tuyo es el mejor y más grande culto que tú puedes dar a Dios en tu vida. Siguiente, por favor. Por lo tanto, el medio, queridos jóvenes, el medio más eficaz para evangelizar es el testimonio. A mayor testimonio, mayor evangelización. Es así, es de esta manera. En aquellos lugares, en aquellas regiones, en aquellos países donde ha habido un gran testimonio, como en el caso de los mártires, ahí hay una fe muy floreciente. Por el contrario, en aquellas regiones donde los cristianos hemos sido mal testimonio, me viene a la memoria algún país de Europa, un país muy católico como Irlanda, que tenía gran cantidad de seminaristas y de sacerdotes y de vocaciones de todo tipo. Pero ahí los cristianos quizá han vivido esta situación del antitestimonio y han pegado tremendo en la iglesia. Por poner un ejemplo, no porque nosotros no estemos exentos, pero la ley es así, la ley de la evangelización es de esa manera. Si pensamos que el éxito de la evangelización está en los medios solamente, en nuestras capacidades humanas solamente, en nuestra manera de compartir solamente, estaremos en un error. A mayor evangelización, a mayor testimonio, por lo tanto, mayor evangelización. Queridos jóvenes, dispongámonos
a anunciar la palabra en este mundo y en este tiempo que nos corresponde. Cada uno tenemos nuestros desafíos, pero a la vez compartimos los desafíos que la iglesia nos significa. Felicidades a todos, que el Señor les acompañe y les sostenga, y que esta experiencia de encuentro con Jesús a través de este congreso sea muy significativa para cada uno de ustedes, y que el Señor los use en gran medida para la evangelización. Felicidades a todos.